Bueno, y ya les pido una disculpa a la maestra Ángeles Huerta, que ya la tenemos con nosotros. Querida Gela, ¿cómo estás? Bienvenida seas a esta mesa. María de los Ángeles Huerta, ¿cómo estás, querida Gela? Bueno, y bienvenida a Manuel Pedrero, que también ya está por aquí. ¡Éntrale, Manuel! Hola, estimado Jaime, buenas noches. Te saludo a la distancia aquí a tus órdenes y un fuerte abrazo también a María de los Ángeles, que ya la vi por aquí, y le abrazo a la distancia también. Buenas noches a ti y a toda la audiencia de Sin Censura, a tus órdenes. Ya saben ustedes que Manuel Pedrero es el pimpollo, es el Benjamín, pero a pesar de su juventud, realmente créanme que es un diamante que ha ido cobrando forma, un gran comunicador, y además, fíjense, Manuel Pedrero ha hecho lo que quizá muy pocos han hecho a su edad. Ya publicó sus libros. No, Manuel Pedrero fue un chico fuera de serie. Vamos a esperar en cuanto pueda, María de los Ángeles, cuando puedas, te incorporas, cuando tú quieras, nos avisas y pues nada. Y vamos a empezar, querido Manuel. Pues hoy hemos tenido una mañanera en la que evidentemente pues ha venido, sabes, rodando el tema del INE, esta disputa por Edmundo Jacobo, y el presidente hoy se preguntaba si acaso Edmundo Jacobo pues realmente puede considerarse un auténtico demócrata. Es el video número 26, querida Adri. Con la pantalla de democracia. La oligarquía es el poder de las minorías, es el poder de los ricos. La democracia es el poder del pueblo. Por eso son las diferencias de fondo que tenemos. Porque los que se disfrazan de demócratas, pues no lo son, en realidad. ¿Ustedes creen que los del INE, este hombre que se ampara, que ya lleva 30 años, 15 manejando el INE, su presupuesto, a su antojo, con fideicomisos, con sueldos elevadísimos, con gastos de representación, con viáticos? Bueno, se le termina su periodo por un cambio legal y va y se ampara después de 30 años y quiere seguir ahí. ¿Es demócrata este señor? ¿Eso es democracia? Pero el presidente del INE, todos los consejeros, la prensa vendida, alquilada, ¿sí?, aplaudiéndole. Los partidos conservadores defendiéndolo. Grandes simuladores, reverendos hipócritas. Pero esto es lo que estamos viviendo ahora, tiempos interesantes, momentos estelares en la historia pública de México. Eso no pasaba antes. Nos debemos de celebrar, pero además que estamos llevando a cabo todas estas transformaciones, todos estos cambios sin violencia, de manera pacífica. Imagínense que podamos
tratar el tema de que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón estaba vinculado con la delincuencia organizada y que había un narcoestado. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? O que digan de Estados Unidos algunos legisladores que van a presentar una iniciativa para que intervenga el ejército estadounidense y combata a los delincuentes en México para que no vaya el fentanilo a Estados Unidos y que se genere toda una muy buena polémica sobre esto, porque no se sabía de que el fentanilo viene de Asia y no solo entra por México, entra también directo a Estados Unidos. Pero donde se consume más es en Estados Unidos, que lamentablemente causa la muerte de muchos jóvenes. Pero allá, no sé si ustedes sepan, no hay carteles. Allá es por telepatía. Que se distribuye. No hay allá narcotráfico, ni hay laboratorios, no hay mafias allá. ¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo, señor presidente? No, es que es una materia prima que se trae de Asia. ¿Pero aquí no hay laboratorios? Bueno, aquí el reportero, porque ya saben que desde ayer el senador republicano por Tennessee quería forzosamente que el Departamento de Estado reconociera que México sí produce fentanilo, pero ya sabemos que México, en estricto sentido, no produce fentanilo. Quienes hacen de esto las grajeas, las pastillas, son los cárteles con los precursores, con el fentanilo que llega de Asia. Pero México como nación, sus instituciones, no hacen, no fabrican fentanilo. Hay fentanilo para uso médico. Pero en fin, pero este reportero, pero señor presidente, usted ratifica que México no produce o no produce. Estas medias verdades es increíble, de verdad. Entonces, dime, entra. Nada más te quería decir que ya ando por aquí, perdón, es que no encontraba el micrófono y por eso no estaba perdida, pero decirte que ya estoy aquí y que en cuanto quieras, yo tengo algo, creo que quisiera comentar algo sobre... Venga, adelante. Porque tú estabas hablando de algo importante y perdón la interrupción, por favor, discúlpame. Mira, no. Yo creo que nosotros necesitamos entrar en una dinámica de distinguir como los niveles de análisis que nosotros, al mirar escuchar la mañanera, mirar lo que dice el presidente, tendríamos que desglosar de algún modo, porque si no siento que se hace una especie como de, por ejemplo, en este fragmento que acabas de poner, se tocaron 2 o 3 temas muy importantes. Efectivamente, uno es este tema de las reflexiones en torno a el fentanilo y lo que habría que hacer y no. Pero yo quería empezar con lo de Edmundo Jacobo. No sé si me lo permites o si quieres que hablemos específicamente de este tema del fentanilo, pero yo quiero decir algo, Jaime. Mira, nosotros queremos acompañar al presidente en los extraordinarios triunfos que esta cuarta transformación ha tenido en muchas materias, en salud, en el tema económico, en la construcción de infraestructura, ¿no? Hay muchos asuntos muy importantes que se pueden considerar como logros de la cuarta transformación y de eso hay que hablar mucho. Pero también hay
que aceptar que hay fracasos importantes que no solamente son imputables a la batalla brutal, mentirosa, mediática que ha hecho la oposición en contra de nosotros. También lo que está ocurriendo se debe a que por cualquier razón que quisiéramos analizar en algún momento, nosotros no tomamos y no hicimos en el momento en el que teníamos la mayoría en el Congreso, en el momento en el que había mucha todavía potencia y legitimidad que no nos había mermado estos medios de comunicación y esta guerra, el golpe blando que está intentando la oposición, nosotros tampoco hicimos y tomamos medidas. Una es el INE. He platicado varias veces esta anécdota que ahora te voy a volver a, creo que platicar a ti, que yo le dije a Pablo Gómez en el segundo año, cuando estábamos con todos los votos para hacer cambios constitucionales en el Congreso, que había que quitar a los órganos constitucionales, perdón, no constitucionales, estos órganos autónomos, porque son nuestros principales enemigos, porque como el enano, ¿verdad?, iban a crecer y teníamos que terminar con ellos. Y Pablo me dijo, ¿y qué tú estás loca? Dije, no, estoy segura que eso va a pasar, no porque yo tenga una bola mágica ni sea bruja, sino porque era obvio, ¿no?, que al dejarles esa cantidad de dinero, esa cantidad de recursos y posibilidades de acción, pues iban a hacer lo que quisieran, tal cual lo están haciendo. Y él me dijo, y me recordó algo en lo que por supuesto tiene razón, me dijo, nosotros no somos iguales. Y yo le dije, yo no creo que sea un tema de ser o no iguales, es un tema de medir, ¿no?, en qué nivel el enemigo está actuando. Bueno, en su momento nosotros no hicimos lo que teníamos que haber hecho para legítimamente discutir cuando teníamos la fuerza que se fuera esos órganos autónomos que tanto daño, no solo presupuestal, sino de poder, como el caso que estamos ahora viviendo con el INE, tienen ellos, o sea, la mafia que estaba en el poder y que quiere regresar, hoy está articulada ahí. Pero otro tema, el Poder Judicial, también ahí están. Y tampoco pudimos, creímos, pensamos, se pudo, pensemos un poco qué pasó, tampoco hubo una reforma profunda en el Poder Judicial, porque nadie que gana 400,000 pesos mensuales se va a autorreformar. Es un wishful thinking equivocado, ¿verdad? Un deseo mental equivocado, creer que ellos solitos, ¿verdad?, van a decir, sí, vamos a hacer nuestra reforma, vamos a dejar de ser corruptos y vamos a dejar de ser aliados de la mafia que está en el poder y que quiere regresar. Pues eso no lo iba a hacer el Poder Judicial. No solamente no lo hizo, se empoderó todavía más de lo que estaba con Saldívar y vemos a la ministra Piña haciendo todas estas barbaridades, en mi opinión, que hace como regresar el dinero a la esposa de García Luna, etcétera. Bueno, el Poder Judicial, el poder de los órganos autónomos, los medios de comunicación. ¿Quién da, aparte de los que participamos en las redes sociales, etcétera, ¿no? Y por supuesto el presidente. ¿Quién da la batalla mediática al nivel en el que es realmente la contundencia de los medios convencionales en términos de audiencia y todo? Se puede mostrar, ¿no?, que las redes sociales, pues en ese sentido somos chicas, ¿no?, en comparación al poder brutal que han concentrado los medios de comunicación convencionales que ellos tienen en sus manos, con los que ellos tratan de dominar la opinión pública y en muchos sentidos han logrado mermar de temas incluso electorales. Como saben, perdimos 40 diputados en 3 años, ¿no?, entre ellos yo, por cierto, 41 diputados en 3 años. Perdimos el Congreso, sí ganamos, cierto, ¿verdad?, muy importantes triunfos de Morena en los estados, etcétera. Pero el Congreso Federal, que era fundamental para poder hacer cambios, no lo ganamos. Entonces, hay que hablar de los triunfos, sin duda. Hay que hablar de los logros extraordinarios que tiene y ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero no podemos como solo echar, qué mal que haya regresado Edmundo Jacob, ¿no? Qué mal que
y Lorenzo Córdoba y su monaguillo, y sus monaguillos, porque ya todos los consejeros son prácticamente monaguillos de Lorenzo Córdoba, y digo todos, incluyo a todos, sin excepción, incluidos a los que equivocadamente Morena democráticamente metió de consejeros, ¿no? ¿Y eso de quién es culpa? ¿Es solo la oposición? Bueno, el Congreso, el Senado, ¿por qué está ahí Monreal? Todo el mundo, como acaba de decir el analista anterior que está escuchando el programa, decimos, sabemos que Monreal se está quedando con una buena cantidad de presupuesto que le permite una amplia legitimidad que no tendría si no le pagara lo que le paga a todos los periodistas chayoteros que cubren la fuente del Senado y que le ponen en entrevistas y que lo posicionan más que el presidente, a veces. Porque el presidente y lo posicionan ellos, ¿va? Pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué los senadores de Morena, que tienen el mandato de seguir lo que la población hace, le tiene más respeto a Monreal y no lo quita? Los senadores de Morena, estoy hablando de Monreal, Monreal no se va a autoquitar. Digo, eso ya le quedó claro a todos, ¿verdad? Él no se va a al contrario. Va a hacer todo lo que pueda para agarrarse el dinero del presupuesto y con las uñas, lo que sea necesario, ¿no? Abrazarse con uñas del dedo, ir a negociar con el Movimiento Ciudadano. Eso ya sabemos que lo va a hacer. Pero ¿por qué sigue ahí? Él no nos representa. Nosotros votamos por unos senadores que tienen un mandato. No es que ellos quieran hacer, o ay, que gracias por votar. No, no, no. A ver, tú estás ahí por un mandato de 30 millones de mexicanos. No estás cumpliendo con el mandato, ay, sobre todo de coordinador de la bancada. Ayer oí a un senador creo que de Hidalgo, ¿no? Bueno, pues es que estamos tratando, decía, ¿no? Porque los periodistas le decían, oye, pues ¿por qué está ahí Monreal de coordinador? O sea, él no nos representa. Es ilegal que un señor, ¿verdad? Que representa a Morena, que está ahí por los votos de Morena, esté ahí haciendo lo contrario a Morena. Pero es más increíble que lo dejen. Pero así dejaron a Piña. Pero así dejaron a Lorenzo Córdoba y sus monaguillos. Pero así, entonces, lo que yo digo es, ¿por qué nosotros, que somos seguidores de la 4T, que queremos mucho que este proyecto continúe, que seríamos capaces de hacer casi lo que sea por ayudar a la continuación del proyecto, nos callamos, o no nos deberíamos de callar, esta situación de querer responsabilizar como a la oposición? Yo le di de comer a la oposición, la empoderé, no luché contra ella, no puse a Calderón en la cárcel cuando debí de haberlo puesto, ¿no? Puse a un fiscal que es peor que un pinche florero, perdóname la expresión, ¿no? Incapaz de meter a la cárcel a nadie, ya. O sea, el señor está peor que un florero, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no hacemos nada? ¿Por qué no se le llama al cuate y se le dice, oye, tú no puedes seguir haciendo esto, ¿no? Porque aquí había un gobierno, digo, eres autónomo, pero una cosa es que seas autónomo, pero no eres una isla. ¿Qué pasa con el caso Odebrecht? ¿Qué pasa con...? No, ahí ni se mete. Bueno, yo creo que es momento de que la sociedad le recordemos a nuestro querido líder, a nuestro queridísimo presidente, a un hombre que está dando su vida por transformar este país, que necesitamos ver cómo le ayudamos más a que pueda lograr esto y no tenga que salir en las mañaneras, ¿verdad? A decir cosas que están un poco incompletas. Y acabo, la corrupción. La corrupción. Fíjate que hoy dijo que en la cuarta transformación, en este gobierno, no hay corrupción. Eso no es cierto. Eso no. Es cierto que él no fomenta la corrupción. Es cierto que él estaría dispuesto a que si se entera que hay corrupción, podría intentar hacer algo. Pero yo tengo varios casos en la función pública de gente corrupta. Alguna está en Morena y no contestan nunca. Pero conozco decenas de personas que antes cobraban el 10% para hacer un trámite y ahora cobran el 50% porque ahora no hay corrupción. Entonces es más caro hacer el trámite de manera corrupta, ¿no? Bueno, todo eso que está pasando en la calle y que los ciudadanos vemos, porque tú ni modo que tú no conozcas a nadie que es corrupto en el gobierno, y el señor Pérez y el que nos está oyendo. Entonces, cuando él se para allá y dice, no, no hay corrupción, yo digo, sí hay.
Y además no se está haciendo lo suficiente en contra de ella, porque además señor, no puede hacer todo en contra de, imagínate, además de estar haciendo trenes, Dos Bocas, refinerías, carreteras, trabajar ¿no? Como de 5 de la mañana a quién sabe qué horas de la noche, sábados, domingos y días festivos. O sea, a él no le podemos seguir pidiendo más esfuerzo porque su esfuerzo es casi sobrehumano. Pero sus secretarios, pero los que lo acompañan, pues han fallado en muchas cosas. Que no iba a haber más cártel inmobiliario en Naucalpan, ya no tenemos agua. En mi casa, tu casa, no hay agua. ¿Sabes por qué? Porque están construyendo miles de viviendas ilegales, en lugares ilegales. Hemos puesto cualquier cantidad de denuncias sobre eso y ahí siguen construyéndose. Miles. No crees que poquitas, miles, los cerros llenos de vivienda carísima de 3, 4, 5 millones de pesos, hay un cártel inmobiliario y eso está pasando. Entonces, ¿por qué dice? O sea, si hay corrupción, ellos pagaron y construyeron esa vivienda y no hay agua. Entonces, ¿cómo hacemos? Y eso lo dejo a la pregunta y me callo con esto, al aire para decir, ok, hemos logrado muchas cosas, pero seguir diciendo que hemos logrado algunas que todavía no logramos, pues no ayuda, digo yo, a que las logremos. A mí me has dejado así, y voy a intervenir, me quiero intervenir, pero quiero darle también la oportunidad a Manu Pedrero que participe. ¿Qué opinas tú, Manu Pedrero? Realmente Gela nos ha puesto sobre la mesa varios temas, pero entre los fundamentales que yo veo aquí, que ha enumerado Gela, el primero, que hasta cierto punto yo comparto con Gela, hasta qué punto realmente Andrés Manuel López Obrador ha desperdiciado el capital político que tenía al inicio de su mandato para realmente hincarle al diente a reformas, a cambios. Por ejemplo, la decisión de no enjuiciar a Felipe Calderón, confiando el presidente en que Felipe Calderón iba a aprovechar este momento en el que se le extendió Puente de Plata para que se largaran, con todo lo robado incluso, pero que se largaran para siempre. Felipe Calderón no ha querido largarse, ¿no? Otro tema, el tema de la impartición de la justicia, ¿no? Que es una frustración que arrastramos muchos. Y otro tema, el tema de Edmundo Jacobo y el INE. Desafortunadamente, yo creo que en México, el México de hoy, sigue funcionando como el México de aquellos personajes, de aquellos políticos viejos del PRI y del PAN, que tenían un ranchito político aquí en su cabeza, ¿no? Y operan así. Y consideran incluso que las instituciones como el INE son suyas, ¿no? Es algo que ya viene en los considerandos de este tema tan candente y actual que se llama la necropolítica, cuando los políticos patrimonializan las instituciones en beneficio personal. Entonces, yo cuando estaba escuchando a Gela, te lo confieso, Manu, estaba escuchando los ecos de otras derrotas políticas. Me refiero, por ejemplo, al caso más cercano, el que fue de Barack Obama, cómo Barack Obama cometió el terrible error político de no aprovechar gran parte de su capital político al inicio de su primer cuatrenio para hacer cambios fundamentales. Lo dilapidó en otras cosas como la reforma de salud, pero no hizo nada por la reforma migratoria, en fin. Va a ser muy difícil que Andrés Manuel López Obrador, cuando termine su sexenio, nos deje contentos a todos. Y eso lo entiendo perfectamente bien. Pero y yo entiendo a Gela en muchos sentidos porque Gela pues lleva consigo la frustración de muchos mexicanos. ¿Tú coincides? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con esta percepción? Bueno, varias cosas. Primero, el capital político de Andrés Manuel López Obrador, que si lo ha desperdiciado, no, desde mi punto de vista no. Y tanto es así que de otra manera no creo que alguien, cualquier político, cualquier presidente de cualquier país del mundo pueda desperdiciar su capital político cuando es el segundo mandatario más aprobado del globo terráqueo.
O sea, y no al inicio del gobierno, no estamos en el inicio del gobierno. No es 2019, no es 2020, no es 2021, es 2023. Es el 5º año de gobierno. Yo no veo en ningún escenario ni en ningún ángulo que Andrés Manuel López Obrador haya gastado su capital político o lo haya malgastado, no lo haya sabido usar o no lo sepa mantener. O sea, la encuesta más cuchareada que tú gustes presentar, para poner un ejemplo, Reforma, vas a obtener fregado 57%, y aún así son 20 puntos porcentuales más de lo que tenía Enrique Peña Nieto en el mismo lapso de tiempo, en el mismo, por supuesto, periodo a las alturas del sexenio de López Obrador. Ahora, sobre si debió haber ido sobre Felipe Calderón, Peña Nieto y contra los expresidentes, yo te voy a decir algo, estimado Jaime. Yo me acuerdo cuando iba en preparatoria que habían arrestado al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Yo tenía como 15, 16 años, era, no sé, 2016, 2017 cuando lo habían arrestado. Y yo me acuerdo muy bien, eso fue en preparatoria. Eso fue hace como casi 5, 6, 7 años. Hasta apenas hoy lo vincularon a proceso. O sea, imagínate, Jaime. Imagínate la maravilla que es esto. Hace 5, 6 años arrestan a un gobernador corrupto. Y apenas ayer y apenas hoy lo van vinculando a proceso. Entonces, si esto pasa con un gobernador con este poder judicial, imagínate con un expresidente de la República, ¿no? Bajo el manual, bajo el libro, bajo el orden jurídico y bajo este poder judicial. No, hombre, yo creo de todo corazón que cuando uno tiene capital político puede hacer uso de él de distintas formas. Unos lo hacen a través del pragmatismo, que es utilizar o decantarse por decisiones que pueden ser antipopulares, que pueden caer en la credibilidad política a cambio de un beneficio más grande. Yo creo que uno de esos ejemplos fue el caso del general Salvador Cienfuegos. A ver, si fuese por Andrés Manuel, el general Salvador Cienfuegos acaba en los Estados Unidos arrestado. Pero ¿por qué lo salva? ¿Por qué lo rescata? Justamente porque es un general. Y si hay un precedente de que un general de 5 estrellas del ejército mexicano está arrestado en los Estados Unidos, entonces eso crea el precedente para que Estados Unidos pueda desestabilizar en el futuro presente dentro de lo inmediato a la institución del ejército mexicano. A ver, ¿por qué Estados Unidos no arresta a un general de Israel? ¿Por qué no arresta a un general español o italiano o francés o alemán? Claro que no, eso es una decisión pragmática, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, hay más decisiones pragmáticas. La presencia de los chapulines, como mi tocayo Manuel Espino, ¿no? Desgraciadamente deja muy mal parado a los gremios de los Manueles. Manuel Espino, que ahorita está dirigiendo los CONALEPs a nivel nacional, ve tú a saber qué experiencia o qué capacitación tiene Manuel Espino para dirigir los CONALEPs, pero ese tipo de cosas, Jaime, te lo explicas a la larga. En el corto periodo de tiempo, tú vas a notar obviamente la indignación, que es natural. Eso viene al lado del pragmatismo, pero date cuenta que es a partir de un síntoma de un pago político, no porque a Manuel Espino o Germán Martínez le deban algo a Andrés Manuel López Obrador, sino el poder que conservan dentro de ciertos factores y estratos de la sociedad para cometer y cumplir con determinados objetivos. Por eso Germán Martínez tuvo un periodo de tiempo en el cual les fue útil a la 4T, y ese periodo de tiempo fue la campaña. Director del IMSS, se regresa como senador, no es de aquí ni es de allá, diría Facundo Cabral, y se regresa donde pertenece, que es el Partido Acción Nacional. Mira, hasta hace un año, yo creía que Mario Delgado pues era prácticamente el responsable pues de esta serie de cosas, de que si fulanito de tal está en cierta candidatura o si no, si Pau.
Y con el tiempo, es mi percepción personal, yo veo a Mario Delgado ahora, Jaime, y yo honestamente veo un chivo expiatorio. Lo digo con mucho respeto. Yo veo un chivo expiatorio en el caso de Mario Delgado, porque de otra manera, el partido de Estado, lo es, Morena es un partido de Estado, que hoy tiene que ser, está obligado a ser un partido de Estado, no puede desvincularse. El único gobierno federal que ha tenido con esta incertidumbre de que al mismo tiempo podría ser el último, ¿me explico? No puedes darte tú ese lujo, ese pragmatismo en ese sentido de desvincularte, de alejarte. De otra manera, a ver, yo quiero ver al guapo que me diga, no hay autonomía, cuando el propio Mario Delgado sale de Palacio Nacional acompañado de Horacio Duarte, donde está el presidente de la República. Yo creo que es necesario y tampoco hay que tener ninguna pena en decirlo. El presidencialismo mexicano funciona así. Y mira que a tan solo 2 días de la llegada del aniversario de la expropiación petrolera de 1938, el 18 de marzo, por el general Lázaro Cárdenas del Río, pues es justamente Lázaro Cárdenas quien inaugura el modelo presidencialista. Esto quiere decir que a partir de Cárdenas, todos los presidentes empiezan a durar cada 6 años por mandatos constitucional. Ahora es incluso el propio Lázaro Cárdenas el eje para que este modelo presidencialista funcione. Esto quiere decir que ya no haya cacicazgos del Ejecutivo Federal, que no haya maximatos, que no haya Álvaros Obregones, que no haya Plutarco Elías Calles, sino que haya un presidente, un hombre que lleve la rectoría del Estado y que concentre gran parte del poder, a pesar de la división misma que plantea Montesquieu en el poder judicial y legislativo, que todos vayan bajo el mismo sentido del liderazgo del Ejecutivo Federal. Por eso Lázaro Cárdenas es Lázaro Cárdenas, por eso Manuel Ávila Camacho es Manuel Ávila Camacho, por eso Miguel Alemán es Miguel Alemán, y cada presidente es protagonista de su propio sexenio y no a través de factores externos. Lo mismo va a ser con Andrés Manuel López Obrador. Por eso cuando nos preguntamos si Andrés Manuel va a quedar a deber, si Andrés Manuel hizo lo suficiente, Andrés Manuel está haciendo el triple, yo creo, de la expectativa y también dentro de las facultades que tiene el propio Estado mexicano, porque tampoco puede romper la liga. No va por Calderón, pues yo te diría algo, Jaime, si Andrés Manuel López Obrador hubiera invertido cada minuto de su sexenio en armar carpetas de investigación, en colaborar con la Fiscalía General de la República, en comprar a jueces, en mantener subordinado a la Suprema Corte, entonces no hubiera habido ni Tren Maya, ni AIFA, ni Dos Bocas, ni Istmo, ni nada, ni Deer Park, ni nada. Tú tienes que tener prioridades. Y me queda perfectamente claro que la del proyecto de nación de López Obrador, la prioridad era gobernar, no meterse en estas situaciones tan complejas como la justicia en torno a los expresidentes. Además, él no está capacitado ni facultado para lograrlo y de cierta manera ya les hizo un juicio. Él fue el conducto del juicio. Si bien no fue el jurado, ni el juez, ni verdugo, sí fue el que condujo a toda una población, en este caso a México, para decirles, estos hijos de la tiznada hicieron esto. Este tuvo un secretario de Seguridad Pública narco, desapareció empresas paraestatales, uno por punto. Y creo que el juicio mediático y el juicio de la historia pesa más en nuestro país que 5, 7, 8 años miserables en prisión como los que hoy va a cumplir Javier Duarte de Ochoa. Termino, para no extenderme, porque también quedó pendiente el tema del INE. Edmundo Jacobo Molina regresa al Instituto Nacional Electoral como secretario ejecutivo. Mira, Jaime, lleva 30 años en el INE. Yo tengo 20. O sea, todavía no había nacido y Edmundo Jacobo ya estaba en el Instituto Nacional Electoral, en esos entonces Instituto Federal Electoral. Él era el hombre que manejaba y sigue manejando hasta ahora la chequera, la billetera del INE. Da igual si Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el resto de los consejeros electorales se marchan o se quedan, da igual, porque el hombre que cuida la billetera es el subordinado, el compadre, el amigo, el maestro, el sensei, el hombre
que los tuvo por discípulos a todos, que los vio llegar y los va a ver irse y que va a mantener todas las finanzas de esa élite burocrática dorada en marcha. Por eso el plan B, desde mi punto de vista, tuvo como punto principal eliminar al hombre que manejaba ese recurso para distribuirlo de manera correcta. Ahora, vuelve Edmundo Jacobo, esto causa la burla de Lorenzo Córdoba, y más que desalentarse, yo diría que vamos por un muy buen camino, incluso si la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida, que creo que es lo más probable, aunque no sea inconstitucional, creo que va a invalidar la reforma electoral, el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador. Resumo, voy a tratar en 15 segundos de por qué si es constitucional. El presidente López Obrador pudo haberlo hecho por decretazo, no lo hizo, lo envió a la Cámara de Diputados, se aprobó, lo enviaron los diputados a los senadores, se aprobó, los senadores lo devolvieron a los diputados, se reaprobó por Santiago Krill para que le firmara ahí en la presidencia de la mesa directiva, se devolvió al Ejecutivo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ese es el procedimiento normal para cualquier iniciativa de ley. No hay nada de inconstitucional, se hicieron con los votos necesarios, con la mayoría simple, 250+1 en el caso de diputados, lo mismo en el caso de la Cámara de Senadores. No hay un solo ápice de inconstitucional, se aprobó. Ahora quedará en manos de la Suprema Corte, concretamente de Norma Lucía Piña Hernández, decidir si esto es constitucional o no. Yo creo que ella, a través de los grupos de intereses creados en el Poder Judicial, la van a rechazar. La van a rechazar, pero no importa. Y te voy a decir por qué. Y con esto finalizo. Todo lo engloba Ciro Murayama el día de hoy con un tuit que lanza y que me parece muy revelador. Me permito a leértelo, estimado Jaime. Y dice lo siguiente. Ciro Murayama tuitea: el pueblo, perdónenme, pero el pueblo no existe. Lo que existen son sociedades diversas y las sociedades siempre tienen conflictos. Las elecciones son el único mecanismo para resolver conflictos que involucra a todos. Ese primer párrafo creo que revela de cuerpo entero no solo al Instituto Nacional Electoral, sino a toda la población opositora al régimen político de López Obrador en este momento. Perdónenme, pero el pueblo no existe. Mira nada más, y da la casualidad que el INE es un organismo autónomo según la Constitución mexicana, y que esa misma Constitución, que ese mismo orden jurídico supremo, que esa misma Carta Magna de 1917, remítese al artículo 41, y no me va a dejar mentir quien fue aquí legisladora, al artículo 41 de la Constitución: el poder viene emanado directamente del pueblo. La Constitución reconoce al pueblo como una entidad, y no como cualquier entidad, sino como la entidad generadora de poder hacia el Estado mexicano, hacia la rectoría del Estado mexicano y hacia las instituciones del Estado mexicano, justo como lo es el Instituto Nacional Electoral. La misma declaración de Ciro Murayama contradice la propia existencia de su cargo y del instituto en el cual trabaja. Ya luego se quiso defender diciendo, es una cita de un profesor, y me no tienen ganas de entender ustedes. Eso no es una frase mía, es una cita de un profesor. Pues mira qué bonito, es como si yo dijera, ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho de hacer prevalecer su voluntad. Atentamente, Adolfo Hitler. O sea, si yo valido un mensaje que comparto, en este caso a través de redes sociales personales, es porque se está validando el mensaje. Pero Ciro Murayama, que cree que somos tontos, pues cree que con eso va a ser suficiente. Ahora sí, finalizo con lo siguiente, Jaime y María, perdón por la extensión. Mira qué ganas me quedé con ver a René Descartes y a Ciro Murayama debatir, dialogar. René Descartes, que dijo aquella frase, tú te acordarás, querido Jaime, y expresó que primero pienso y luego existo. Bueno, Ciro, negando la existencia del pueblo, en una de esas dice, primero voto y luego existo, o primero cobro y luego me voy. Es lo que tengo que decir, querido.
Sí, me quedo con lo último. En el caso de Ciro Morayama. Bueno, se dan cuenta, hay aquí la visión de Gela, que cumplidos ya, entrados al 5º año casi de mandato de Andrés Manuel, lleva consigo una carga de frustraciones que comparten y compartimos mucha gente, ¿eh? Y tenemos la otra mirada de Manuel Pedrero, que de alguna manera sugiere, cree que la transición a la democracia que ha impulsado de alguna manera a trancas y barrancas el presidente es una transición de lo posible. En un mundo ideal, claro, sería ideal que se pudiera completar, terminar de una vez con estos rufianes, impedir que las grandes corporaciones e intereses partidistas sigan controlando los medios de comunicación, los intereses creados, que sigan enquistados en el INE. Entonces, ustedes se han percatado distintos puntos de satisfacción, por decirlo de alguna manera. Y eso es interesante. Este espacio en Sin Censura es precisamente para dejar hablar, para escuchar más voces que nos digan qué es lo que piensan. Y por lo que dijo Manuel, yo tengo que preguntarle a Gela, ¿qué opina sobre lo dicho por Manuel Pedrero? Sí, bueno, ciertamente, qué interesante, ¿no? Oír la voz de un joven tan inteligente y brillante como este comunicador que nos ha impactado con su talento y su capacidad para mirar el mundo, ¿no? Respecto a el asunto del optimismo con el que parece un poco hablar, yo tengo que confesar, ¿no? Que estoy un poco, o tal vez un mucho, más pesimista respecto a algo que para mí es fundamental, que es la continuidad de la Cuarta Transformación. Yo creo que, entre otras muchas cosas, gobernar es también poder comunicar, ¿no? Todo lo que se está haciendo. Y ciertamente el presidente lo hace de una manera magnífica todas las mañanas con este ejercicio de relación, de comunicación entre gobernados y gobernantes, que es la mañanera. Desafortunadamente, creo yo, además tengo datos sobre el tema, la mañanera, por diversas razones, no llega a todos los sectores importantes de la población. Importantes, digo, o a la gente que está muy lejos y le cuesta trabajo acceder. Por ejemplo, el Canal 11 y el sistema de radio, del sistema, el SPR, no llegan más que como al 6 o 7%, eso lo he estudiado, están los datos públicos en el IFETEL, al 6 o 7% de la población total de este país. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, los dos canales de televisión en los que se transmite la mañanera prácticamente no se ven casi por nadie, porque esos canales no se ven casi por nadie. En la radio mexicana, ¿no? Nadie, excepto el IPN, en una estación que solamente tiene arraigo aquí en la metrópoli, se transmite en la mañana. O sea, si tú sales en tu coche a las 8 de la mañana y no tienes internet, no estás oyendo a la mañanera, ¿no? Y si tienes internet, aunque quieras, a lo mejor tú quieres oír la mañanera y yo con mi internet en mi coche no me importa, lo gasto, mis datos, lo que sea, pero hay una gran cantidad de gente que no puede hacer eso. Luego llega a su casa cansada y no lo puede escuchar porque a lo mejor no tiene, solo el 50% de la gente tiene acceso fácil, rápido y fluido a internet, ¿no? Entonces, la mañanera, que es un gran sistema y una gran propuesta de comunicación, lamentablemente, no llega a más de 4 o 5 millones de personas de manera directa, ¿no? Luego, efectivamente, en las redes, ¿no? Todo el mundo la replica y mucha gente la pone para después comentarle el caso de estos programas que aquí mismo, Sin Censura, Momentum y otros programas pero esos programas tienen un público muy relevante, pero todavía no el gran público, digamos, ¿no? El pueblo que sí existe, que obviamente se equivoca el monaguillo de Lorenzo al decir que el pueblo no existe, pero que es un pueblo que está, pues que tiene que ir a trabajar a las 6 de la mañana, ¿no? Que tiene que salir de su casa, que llega a lo mejor a las 7, 8, 9 de la noche bien cansado del trabajo. Ese pueblo, el pueblo obrero, el pueblo trabajador, el pueblo, le cuesta trabajo
No digo que no oiga al presidente, digo que cuesta trabajo atender 2 horas, ¿no? Seguidas, un discurso que es muy importante que uno atienda. Yo no me he perdido ni una mañanera en 4 años, así que yo sé lo que estoy diciendo, pero también le he preguntado a casi toda la gente a mi alrededor y muy poca de ella oye la mañanera completa. Bueno, todo esto lo digo para solamente documentar mi pesimismo. Yo creo que si bien es cierto que hay muchísima gente y millones de personas que queremos la continuidad de esta transformación, me parece que a pesar de los grandes logros del presidente y este gobierno de la transformación, como no se han comunicado tan bien con respecto a toda la guerra brutal que hay en contra de este gobierno, mucha gente ha detenido su opinión en favor del gobierno porque no tiene los insumos necesarios para saber por qué efectivamente es un gran gobierno, porque este que estamos viviendo, como ya lo comentó Manuel, es un gobierno que tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas, y como tú dices, no va a dejar satisfechos a todos, pero hay cambios que eran muy importantes, un poquito más que otros. Era muy importante tener el AIFA y era muy importante tener... Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que podías haber tenido el AIFA y todos los grandes proyectos de infraestructura y de parque y todo, y también podías haberte dado cuenta que la continuidad de la cuarta transformación depende de que el INE no haga un fraude. Porque si el INE, en manos de los señores estos, hace un fraude, y como el fraude que me hicieron a mí, por cierto, digo nada más para decirlo rápido, 600 votos de diferencia, una documentación de 1000 páginas para decir que fue un fraude, y el INE, por supuesto, ni siquiera abrió el documento, y el presidente del tribunal me bateó cuando yo le demostré que mi contendiente había hecho campaña en una iglesia. Bueno, todas esas cosas, pero no fue mi caso, el caso de Fortunato en Hidalgo, el caso de Melba en Coahuila, que también por 400, 500 votos o unos pocos perdió por un fraude que hizo el INE. ¿Qué garantía tenemos de que los 26 diputados que necesita la oposición para quedarse con la mayoría simple en el 2024 no lo implemente o no esté desde ahorita pretendiendo implementarlo y nosotros ni siquiera podemos quitar a Edmundo Jacobo? Es bonito esto que nos narra él, de que Edmundo Jacobo pues queda evidenciado, digo, el monaguillo queda evidenciado como una persona peor que Hitler, ¿verdad? Que no entiende lo que es. Eso está muy bonito, ¿no? Y en la República de Twitter, por cierto, en la que yo no participo porque me parece horripilante, pero en la República de Twitter, pues mucha gente a lo mejor ahí comparte estas cosas. Pero el pueblo común y corriente, yo me considero adentro de él, o no tenemos Twitter, o no leemos esas cosas, no nos enteramos, pero sí nos damos cuenta que el INE nos puede hacer un fraude. Y que hoy va a estar bien difícil detener el fraude que el INE era. Y luego, para acabar con la mala historia del Poder Judicial, no va a haber nadie que en un tribunal, ¿verdad? Si tú te vas a amparar al tribunal porque te van a hacer trampa como candidato para perder las diputaciones, y te vas a amparar, pues no va a haber un tribunal que te defienda. Entonces, hay cosas muy importantes. O tener el Senado, ¿no? O que el Senado no esté en manos de un ciudadano, pues que no es un seguidor de Morena, ya para decirlo rápido, para tratar de decirlo de la manera más moderada posible. Entonces, y no creo que haber hecho estos cambios que yo estoy diciendo se haya tenido que detener, ¿no? El impulso del tren del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿verdad? Que está haciendo desde ese lugar también las cosas. Conclusión, yo no estoy diciendo que no tengamos un gran gobierno. Yo no estoy diciendo que no haya hecho este gobierno cosas extraordinarias, por supuesto, mucho más extraordinarias que casi cualquier gobierno anterior, exceptuando el de probablemente Cárdenas y alguien más, ¿no? Benito Juárez, lo que sea. Pero nosotros tenemos que pensar que lo más importante es que este proyecto tenga continuidad, y con la calidad y cantidad de enemigos
que ahorita ya tenemos crecidísimos y empoderadísimos y llenísimos de dinero, la cosa está difícil en los congresos, por cierto, porque seguramente la presidencia la vamos a ganar con todo. Eso, pues que a nadie le quede la menor duda, ya sea Marcelo, Claudia, Gerardo, Adán, quien gane, ¿va? Lo más seguro es que la ganemos, eso sí, de a pechito, como dicen por ahí en mis vecinos. Pero el problema no es la presidencia, porque pregunto yo, ¿para qué quieres una presidencia de Morena si tienes un Congreso adverso, que lo puedes tener si no hacemos algo rápido y contundente, y si tienes un Poder Judicial adverso, si tienes un Instituto Nacional Electoral adverso y tienes unos medios de comunicación adversos? ¿Nos alcanzará para darle continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación? Esa es mi duda, ese es mi temor, y por ese yo propongo que seamos un poco menos optimistas, un poco más críticos en el buen sentido, para ver como sociedad qué tenemos que hacer ahora. Si este diagnóstico que yo digo fuera correcto y alguien lo avalara, lo que yo digo es qué tendríamos que hacer como sociedad para no perder esta maravillosa transformación del que fue líder Andrés Manuel, pero que nos costó tiempo, dinero, trabajo, esfuerzo y muchos años de lucha a muchos mexicanos, empezando por el presidente que dio este camino y que hizo este camino, ¿eh? Pero muchos estamos con él, queremos que esto continúe y creemos, o yo creo, junto con algunos, que el escenario no está del todo bueno para la continuidad de este proyecto. Y eso es algo que a mí me preocupa y por eso hago esta crítica, porque creo, esta crítica que hice al inicio, porque yo creo que el optimismo exacerbado o tal vez creer que Twitter o las redes cuando uno sale a la calle y oyes a la gente, le dices, oye, pero tienes programas sociales, tienes ahora... ¿Tú votaste por Andrés Manuel? Sí, pero es su obligación ahora darme dinero y ya no voy a votar por él porque él Insabi. Digo, ¿por qué no me quitaron porque los niños con cáncer? ¿Por qué no hay medicinas? Porque me quitaron el... Y empieza a repetir la gente, por lo menos la gente de Naucalpan con la que yo hablo frecuentemente, empieza a repetir el discurso de Loret de Mola. Y lo repite realmente. Y el de Denise Dresser y el de Carmen Aristegui. Y entonces te espantas, ¿no? Pues, pero tú votaste por Andrés, ¿no? Sí, yo voté por Andrés. Antes, ¿no? Pero ahora mira, quieren que nos volvamos como Venezuela y como Cuba. ¿Y qué es Venezuela? No vamos a ser Venezuela. Yo he oído gente hasta llorar. Júrame que no vamos a ser como Venezuela, ¿no? Entonces, eso es gente del pueblo. No te estoy hablando de un fifí ahí de Plaza Satélite. Te estoy hablando de la gente del pueblo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Podemos retornar? ¿Podemos arreglar ese problema? ¿Podemos ahorita poner un freno o ya no pasa nada y vamos a ganar y no hay de qué preocuparnos porque tenemos al presidente más popular del planeta? Sí lo tenemos, pero él no va a estar en las elecciones del Congreso, va a estar en las elecciones del presidente y por eso vamos a ganar, sin duda. Pues fíjense qué interesante, querido Manuel, querida Gela. Déjame los dos, por favor, querida Adri, si es posible. Me resultó muy interesante este ejercicio de dos visiones sobre un gobierno a lo largo es fascinante. Yo no sé si se han percatado la participación de la gente, ¿eh? Ha estado muy activa la gente comentando, opinando, unos a favor de Manuel, otros a favor de Gela. Es muy interesante y ¿saben qué? A mí en lo personal me da mucho gusto que haya este tipo de programas donde libremente la gente puede expresarse y exponer sus ideas. Yo creo que esta es una de las misiones de Sin Censura. Tenemos que tener altura de miras, tenemos que ser dialogantes y sobre todo hay que cultivar la cultura de la tolerancia. Hay que escucharnos. Hay que entendernos. Los puntos de vista de Manuel muy interesantes, pero también los de Gela, que transmite esta frustración también de muchos mexicanos que quisieran que las cosas fueran más rápidas. Yo lo único que tengo que decirles, queridos amigos, a los dos, es que he aprendido que la política, punto número uno, es el arte de lo posible. A veces se puede alcanzar el 100% de los objetivos y a veces no.
A veces se queda uno en el 80, el 70%, arañando casi el 90%. Y otra cosa también muy importante, yo creo que es importante que cuando un gobierno anda en campaña, cuando crea demasiadas expectativas, estas expectativas pueden convertirse en un boomerang que regresa para cobrártelas. Yo creo que, a juzgar por las promesas que lanzó López Obrador, muchas de ellas se han cumplido, de las promesas de campaña. Y sin embargo, yo soy de los que creo que la transición todavía no me deja del todo satisfecho. ¿Estoy contento con Andrés Manuel? Sí, pero empujar esa transición, porque han sido tantos años, y a lo mejor eso es lo que a Gela y a mí nos frustra más, Manuel. Tú tienes la enorme ventaja de estar joven y ser más optimista y ver el futuro, pero a mí me frustra, quizá porque ya estoy viejo. A mí me gustaría que ya dejar de una vez atrás este pasado tan horroroso, concentración de medios, desigualdad, pero fíjense, nos encontramos aquí varias generaciones, varias formas de ver esta presidencia. Yo les agradezco. ¿Hay algo que quieras agregar, querido Manuel? Micrófono. Listo. No, estimado Jaime, la verdad que ha sido un privilegio compartir la mesa con la exdiputada y la gran comunicadora que es María, que le envío un fuerte abrazo, y por supuesto contigo, maestro, que siempre estamos al servicio de la gente y que se tiene que velar siempre por el máximo principio de hacer comunicación al servicio de la nación. Tal vez lo único con lo cual cerraría la participación sería recordar las palabras de Alfredo Zitarrosa, que tú sabes perfectamente bien que Alfredo Zitarrosa decía: en mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Y ya viene la noche en el 24, estimado Jaime, estimada María. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir caminando. Vamos a ir. Así es. Queridos amigos, los dos, de verdad que les agradezco mucho. A mí me encanta que Gela se exponga así libremente, que se suelte el pelo, y que el Manuel también, que es un chico muy brillante, la verdad, también exponga. Habrá quien esté de acuerdo con Manuel, habrá quien está de acuerdo con Gela. Las opiniones están bastante divididas, pero lo interesante es que tanto Manuel como Gela saben que son agitadores de conciencias. Eso me encanta de los dos. Así es que, queridos amigos, muchísimas gracias y nos vemos hasta otra, queridos amigos. Siempre un placer compartir con ustedes, contigo, Jaime, tan admirado por mí, igual, Manuel. En el camino andamos. Hasta luego. Hasta pronto. Chao, bambinos. Pues. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.